electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión. Concurre la misma ciudadano Juan Castro Bernabe, en su carácter de secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Mucho gusto, señor presidente. Sesión extraordinaria 1 de junio de 2016, 22:27 horas. Consejeros electorales: Eva Barrientos Cepeda, Tania Celina Vázquez Muñoz, Juan Manuel Vázquez Barajas, Julio Hernández García, Jorge Alberto Hernández Hernández, Iván Tenorio Hernández, presidente José Alejandro Bonilla Bonilla, Partido de Acción Nacional, Laro Hugo López Umaya, Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez, Partido de la Revolución Democrática, Freddy Marcos Valor, Partido de Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández, Partido Verde Ecologista de México, Sergio Gerardo Martínez Ruiz, Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales, Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño, Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo López, ausente, Arturo David Ballesteros Méndez, ausente, Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, Partido Morena, Ricardo Moreno Castillo, Partido Encuentro Social, Daniel Jesús Rivera Reyno, Representante de Calidad Independiente, Juan Buenotorio, Adriano Pineda Selvas. Gracias. Secretario, servidor, hay una asistencia de 19 integrantes del Consejo General, por lo que quórum para sesionar, señor presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión extraordinaria convocada para esta hora y fecha conforme lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso B y 20, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este consejo, el cual por su autorización me permitiría hacer una pequeña precisión en el punto número 5, el cual fue circulado bajo la denominación proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal del Instituto Nacional Electoral, comisiones en los consejos distritales de este organismo para apoyo durante la jornada electoral del próximo 5 de junio y en los cómputos distritales del presente proceso electoral. Sin embargo, de acuerdo a los cambios en la comisión que antecedió a estas sesiones del Consejo General, debe decir proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral en Veracruz comisione en los consejos distritales de este organismo para el apoyo durante la jornada electoral y en los cómputos distritales del presente proceso electoral. Con esta aclaración, señor presidente, leería el proyecto de orden del día y se circularía con ese cambio a los integrantes de la mesa. Le doy lectura. El punto número 1 sería lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. El punto número 2, proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de apelación identificado con el número de expediente RAP-64/2016. Número 3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG 308/2016, por cuanto hace a la fórmula de candidatos independientes integrada por los ciudadanos Rubén Moreno Archer y Daniel Barradas Gómez Ríos, al cargo de diputados locales por el Distrito 10 de Jalapa para el proceso electoral ordinario 2015-2016. 4. Informes sobre encuestas de salida y o conteos rápidos que se llevarán a cabo el 5 de junio de 2016, de acuerdo a los lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos de opinión para los procesos electorales del Estado de Veracruz. Y el número 5, con la corrección que hice hace unos momentos, sería proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral en Veracruz comisione en los consejos distritales de este organismo para el apoyo durante la jornada electoral y en los cómputos distritales del presente proceso
electoral. Señor presidente, ese es el proyecto de orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día. Quien tenga alguna observación al respecto, escuchamos. Consejera Julia. Adelante, tiene el uso de la voz la consejera Julia Hernández García. Buenas noches. Con fundamento en la instalación del artículo 23, párrafo 2 del reglamento de sesiones, me permito solicitar que se modifique el orden del día con relación al punto 3 para que se haga el movimiento y en ese sentido quede en el orden, en el número 5. Ello debido a que en este momento la Sala Superior se encuentra sesionando un recurso de revisión sobre una sentencia que dictó la Sala Regional Jalapa respecto a la candidatura de la fórmula integrada por los ciudadanos Rubén Moreno Archer y Daniel Barrada Simona. Por eso solicito que se haga este procedimiento y estemos atentos a la operación de la Sala Superior. Gracias, consejera. ¿Alguien más desea intervenir sobre el orden del día? Ninguna observación más al orden del día. Si no tienen inconveniente, votaremos lo expresado por la consejera Julia Hernández en el sentido del punto 3 correrse al número 5 para que vayamos avanzando en los demás puntos. Señor secretario, tome la votación al respecto, por favor. Con las modificaciones propuestas en la mesa, se consulta a las consejeras y consejeros estatales si se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Si me permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente circulados. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación su aprobación, señor secretario. Consulto a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos relativos a los puntos del orden del día de la presente sesión. Los que estén por afirmativa, sírvanse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de apelación identificado con el número de expediente RAP-64/2016. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a los miembros del Consejo General que soliciten el uso de la voz. Muchas gracias. En primera ronda, y hasta por 10 minutos, tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández y Hernández. Gracias, presidente. Buenas noches a todos. Mi intervención solamente es para solicitar se modifique el considerando número 16, toda vez que está equivocado. Me voy a permitir dar lectura considerando. En ese sentido, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el expediente RAP-64 de 2016, este Consejo General emite el presente acuerdo en el que se modifica el punto de acuerdo tercero del acuerdo del 5 de mayo de 2016. A la letra dice, por el cual se establece la obligación en la entrega en forma electrónica de la segunda copia del acta de escrutinio y cómputo levantada en las mesas de lectura de casilla y que obran en poder del presidente del Consejo Distrital. Si se dan unas comillas para quedar de la siguiente manera. Esta parte es la que está equivocada y en términos del punto de acuerdo tercero
de la sesión del 5 de mayo de este Consejo General, el punto tercero dice lo siguiente: se ordena a los funcionarios de mesa directiva de casilla permitan a los representantes de los partidos políticos y a los candidatos independientes la captura de la imagen digital del acta de escrutinio y cómputo levantada en la mesa directiva de casilla. En el momento de la transcripción, alguien se equivocó y está equivocado el punto de acuerdo al tercero de la sesión del 5 de mayo. Gracias, señor consejero. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Sí, quisiera hacer alguna expresión respecto a este proyecto de acuerdo. Primero, el día de ayer se solicitó por parte de mi representada y también por parte de algunos compañeros representantes del partido que se nos hiciera llegar copia certificada de la solicitud que la Secretaría Ejecutiva de este Consejo hizo al órgano jurisdiccional, es decir, al Tribunal Electoral del Estado, relativo a una aclaración de sentencia relativa a la orden que ese tribunal le dio a este órgano respecto a la entrega de copias legibles de las actas a los representantes de partidos políticos presentes en casilla el día de la jornada electoral. Se nos entregó anoche copia certificada de la solicitud, pero hasta este momento no cuento con la copia certificada de la aclaración que en su momento dado pudo haber dado el tribunal. La respuesta que tenía que haber dado a ustedes para estar en condiciones de poder discutir el contenido del proyecto de acuerdo que en este momento se presenta. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Cardenista. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy. Con su venia, señor presidente, en relación con lo que ha mencionado también el representante del Movimiento Ciudadano, nosotros habíamos solicitado una copia certificada de la contestación que podría haber dado el tribunal, que es la que motiva precisamente que el día de hoy se modifique el acuerdo combatido, para poder estar en mejor posibilidad de discutir este punto. De cualquier forma, nosotros tenemos conocimiento de los alcances de esta declaración de sentencia y nos parece que la redacción propuesta para la modificación del acuerdo tercero no corresponde exactamente a lo que señala la misma, ni tampoco es acorde en su totalidad a lo que establece la sentencia de mérito. Y me voy a permitir leer esta propuesta de redacción. Dice: tercero, los funcionarios de las mesas directivas de casilla deberán expedir a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante las mismas copias de las actas de la elección de que se trate, en términos de los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral en el acuerdo INE/CG 174/2016. La aclaración de sentencia menciona en la parte conducente: la foca 7
Dice: de lo anterior se infiere que la determinación de modificar el acuerdo apelado, al ser declarativo, solo tiene como efecto dejar asentado que de manera concreta los partidos políticos con representación en las casillas, una vez llenada el acta original, tendrán derecho a las respectivas copias. Y más adelante dice: en estricto cumplimiento al punto 20 del resolutivo segundo del acuerdo INE/CG 174/2016, que es acorde a lo establecido por el inciso B, base 1 del artículo 261 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La ley en comento, en el artículo 261, base 1, inciso B, dice: los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes debidamente acreditados ante las mesas directivas de casilla tendrán los siguientes derechos. Inciso B: recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla. Más adelante, en esta propia hoja 7 de la aclaración de sentencia, en el tercer párrafo, dice: efectos que no pueden interpretarse en un sentido diverso que no sea el de acatar el acuerdo INE/CG 174/2016, que lo exime de establecer lineamiento respecto del procedimiento que se realizará en las casillas electorales el día de la jornada electoral. Por ende, obligan a los integrantes del Consejo General del OPLE a modificar el acuerdo impugnado únicamente en su resolutivo tercero, pues como se le explicó en las razones expuestas en la sentencia, no tiene facultades para intentar sustituir una norma establecida por la fracción quinta del artículo 195 del Código Electoral y contenida en el acuerdo del INE. La fracción quinta del artículo 195 dice que los representantes de los partidos políticos tendrán derecho a recibir una copia legible del acta de escrutinio. Luego entonces, me parece que esta argumentación debe retomarse tal cual en el resolutivo tercero y modificar entonces la redacción que se propone para dar cumplimiento a esta resolución. Eso. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. En primer lugar, sumarme a la observación del consejero Hernández en el sentido de pues, señalar el error, una vez más, del proyecto de acuerdo en la página 9, en la parte final de la página 9, al referirse al acuerdo tercero el acuerdo propiamente A121, porque ese se refiere más bien al punto del resolutivo, dentro del acuerdo del punto resolutivo primero. Después, también manifestar nuestro desacuerdo en cuanto a la redacción propuesta de la modificación del punto tercero, puesto que lo que hace el proyecto que está ahora mismo en discusión, lo que hace es más bien eliminar totalmente la disposición establecida en el punto de acuerdo tercero del acuerdo A121, que establece la orden a los funcionarios de la mesa directiva de casilla de permitir a los representantes de los partidos políticos candidatos independientes la captura de la imagen digital del acta de cómputo levantada en la mesa directiva. Es decir, nosotros consideramos que a partir de la resolución del RAP 64, el tribunal no dispone de manera tácita y expresa que este punto de acuerdo
tercero se elimine, sino más bien que se modifique para dar cumplimiento precisamente a lo dispuesto en el acuerdo INE 174 de 2016. Así las cosas, nosotros lo que proponíamos es que efectivamente se modifique el punto resolutivo tercero del acuerdo A121, en el que se incorpore el deber de expedir el deber de los funcionarios de las mesas directivas de casilla de expedir a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes acreditados ante estas las copias de las actas de la elección que corresponda conforme a los criterios establecidos en el acuerdo INE-CG 174, ordenándose además a los presidentes de las mesas directivas de casilla que permitan la captura de la imagen digital del acta de escrutinio y cómputo levantada en esta. Esa sería la propuesta, presidente. Consideramos que de esta manera se da cumplimiento a lo establecido en la resolución del RAM 64. Además, también de señalar que la aclaración de sentencia solicitada de este órgano al tribunal fue declarada improcedente. De suerte entonces que este Consejo, en aras de dar cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Electoral, consideramos que de este modo se salvaría esta resolución. Es cuanto, señor presidente. Gracias al representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Para manifestar dos cosas. La primera tiene que ver con lo que ha referido precisamente el señor representante del partido Movimiento Ciudadano en razón de la solicitud que el día de ayer habíamos realizado respecto a la copia certificada de la aclaración de sentencia que el Tribunal Electoral emitiera, que sin duda alguna es base fundamental para poder tener un acercamiento y una comprensión al acuerdo que el día de hoy se discute y que habrá de analizarse para su aprobación. Volvemos a reiterar esa solicitud porque es fundamental. Entendemos que hay quienes ya la tienen, pero no entendemos por qué quienes también hicimos la solicitud el día de ayer no la tenemos, pero estamos seguros que eso se va a subsanar de manera inmediata, es decir, en esta misma sesión, en escasos minutos, porque evidentemente no puede darse la discusión de un tema sin que se tenga el elemento fundamental que era la aclaración de sentencia, aunque cabe mencionar, como lo ha referido el representante de Acción Nacional, fue declarada improcedente la aclaración de dicha sentencia. Por otro lado, el punto específico de este RAP 64 evidentemente desprende la tesitura de la discusión que en este momento se aborda, y es el cumplimiento precisamente a lo que en su momento dentro de las propias comisiones y posterior al seno del Consejo se estableció o se manifestó, se argumentó respecto a la obligación del organismo de proporcionar, en términos de lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 195 del Código Electoral, una copia legible a todos los representantes de casilla presentes en el momento de haber concluido el escrutinio y cómputo correspondiente. Es decir, aquí lo fundamental para esta representación es precisamente entender la manera a través de la cual se va a dar cumplimiento a la resolución del RAP 64, en donde se le ordena a este organismo público local electoral el cumplimiento cabal y absoluto a la legalidad, en este caso dispuesto por la facultad de los representantes de casilla de obtener una copia legible. Evidentemente la sentencia también hace interpretaciones muy claras en el sentido de el hecho que este Consejo hizo rogatorio por omisión
esa facultad para los representantes de casilla de poder obtener esta copia legible. En esta primera ronda, la manifestación de esta representación de Nueva Alianza va en el sentido de, reiteramos, solicitar nos proporcionen una copia certificada de la aclaración de sentencia y por supuesto reservamos para las rondas siguientes el tema de cómo este organismo electoral va a dar cumplimiento con la legalidad en el sentido de proporcionar una copia legible de las actas certificadas o si generarán alguna otra estrategia que, como bien lo ha dicho la propia sentencia, no le es dable a este organismo generar mecanismos alternos para el cumplimiento de las normas previstas por el legislador. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social. Gracias, presidente. Una vez vertidas las opiniones que me anteceden, el uso de la voz, nada más me gustaría señalar que a pesar de una vez hecha, la resolución y a pesar de la solicitud de aclaración de la misma, de la sentencia, el problema de fondo persiste. Entonces, creo que sería importante conocer si se tiene la posibilidad de alguna alternativa, por un lado, y por el otro, leyendo la resolución, habla muy puntualmente de la modificación, pero no señala de manera concreta la prohibición de las otras alternativas, de manera que yo creo que tendría que buscarse por ahí subsanar, independientemente de que surja, o permitir también algunas otras opciones a consideración de las representaciones de los partidos en los órganos distritales. Es cuanto. Gracias, señor representante. En este momento le están entregando copia simple. Les haremos llegar las copias certificadas posteriormente, pero por lo pronto las copias simples de la respuesta para que tengan ahí a la mano. Y les daremos también las certificadas, pero ahorita para que ya puedan ver la respuesta. Señor secretario, por favor consulte a la mesa participaciones en segunda ronda. Con mucho gusto, Movimiento Ciudadano. Partido de Trabajo. Nueva Alianza. Tiene el uso de la voz en segunda ronda y hasta por 5 minutos el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, señor presidente. Me voy a permitir leer la parte medular de la sentencia que nos ocupa para que dé claridad a la propuesta que mi representada va a hacer y que deberá necesariamente de estar plasmada en la resolución del proyecto de acuerdo que se debe de aprobar este día. Dice la sentencia en su parte medular: en ese contexto resulta fundado el agravio hecho valer por el actor al señalar se le está impidiendo su derecho a obtener la copia que por ley corresponde, con lo que en su consideración el OPLEP se extralimitó en sus funciones, por ende se cuenta con elementos suficientes para modificar el acuerdo impugnado por las razones siguientes. Efectivamente, como se advierte de la lectura del acuerdo en cuestión, así como del acta de la sesión donde se aprobó ese acuerdo, los consejeros que integran el Consejo General del OPLEP
una vez que detectaron que el papel autocopiante que se utilizaría para elaborar la documentación electoral no era suficiente para lograr que las copias del acta de escrutinio y cómputo que se entregarían a los representantes de los partidos fueran legibles, determinaron emitir ciertos criterios a través de los cuales, entre otras cosas, se ordenó a los funcionarios de las mesas directivas de casilla que se permita a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante dichas mesas directivas de casilla que obtengan una imagen digital del acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla, lo que se reitera en el resolutivo tercero del referido acuerdo. Determinación que resulta ilegal, pues con esta el OPLED no solo estableció implícitamente en el acto recurrido que no cumpliría con lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 195 del Código Electoral, sino que además con esa determinación dejaría de observar el contenido del acuerdo INE-ICG 174/2016, mediante el cual el INE, al ejercer su facultad de atracción, estableció criterios que deberán observarse para la realización del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas en los procesos electorales locales 2015-2016, lineamientos que son de observancia obligatoria para todos los OPLES, en el que, según se ha visto, se reconoció el derecho que tienen todos los partidos políticos, sin excepción, a recibir copias de las actas de la jornada electoral. Ahí la dejo. La propuesta concreta, que en el resolutivo correspondiente del proyecto de acuerdo que está en la mesa, se especifique claramente que los funcionarios de las mesas directivas de casilla deberán de cumplir con lo que ordena la fracción quinta del artículo 195 de nuestro Código Electoral para el Estado de Veracruz. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz al representante del Partido del Trabajo. Muchas gracias, presidente. Solo para manifestar también a mi representada que sí le interesa recibir actas legibles. En muchas ocasiones, como ya se ha externado en varias mesas de trabajo y en sesión, que las actas luego no alcanzan visualizarse, no son legibles. En consecuencia, yo sí solicito que se modifique el punto que está en discusión a efecto de que se especifique que los funcionarios de casilla deben de entregar a los representantes de los partidos políticos las actas legibles a efecto de tener certeza bien de los resultados ahí establecidos. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz al representante del Partido Cardenista. En su venia, señor presidente, es un hecho indubitable que la ley no se discute. Las autoridades solamente pueden hacer aquello que les está permitido por el propio marco legal. Y evidentemente que el principio de legalidad y el mismo principio de certeza están íntimamente ligados al cumplimiento de la ley. Luego entonces, lo que nosotros estamos solicitando no es más que el cumplimiento estricto de la ley. Y si quien llevará a cabo el día de la jornada electoral el levantamiento del acta será el funcionario de casilla, precisamente la ley establece que es él quien tiene la obligación de entregar una copia legible en los términos de la propia ley y el acuerdo del INE que ya se ha señalado. Luego entonces lo que nosotros estamos solicitando que se incluya en este acuerdo es precisamente lo que ya he referido, para que con toda claridad los funcionarios sepan que tienen, por supuesto, que cumplir con esta obligación. De otra manera,
se estaría violentando, como ya sucedió con el acuerdo anterior, a priori el derecho de los partidos de recibir las actas legibles de escrutinio y cómputo. Y con ello, por supuesto que también se estaría violentando el transcurso normal, el desarrollo normal de la jornada electoral, porque los procedimientos se encontrarían trastocados por una disposición que ya ha señalado el propio tribunal como ilegal, al aceptar que se conculca el derecho de los partidos de recibir estas copias, y por el otro lado, el órgano, en una pasividad, en una omisión, reitera esta violación flagrante a los derechos de los partidos políticos, como ya lo he mencionado, al evitar que los funcionarios de casilla conozcan con toda exactitud cuál es su obligación. Es cuanto. Gracias, señor presidente. Tiene uso de voz el representante del Partido Morena. Gracias, muy buenas noches, consejeros, consejeras, representantes. Me parece que la sentencia es muy clara. Lo que dice es: cúmplase la ley y entréguese a los partidos políticos, a los representantes de los partidos políticos, copias legibles de las actas. No hay mucho para dónde hacerse. Está en la ley, el tribunal ha ratificado lo que dice la ley y ha dejado de lado una posible solución a un problema objetivo, real e inminente que ha planteado este consejo, que es: mis actas no son tan buenas como me dijeron, el papel autocopiante no sirve. Es el problema objetivo que plantea la autoridad electoral a los partidos para remendar una situación no atribuible directamente al órgano, sino a la empresa que se encargó de la elaboración del material electoral. Esa es la realidad. La pregunta es: ¿se cumple la sentencia? Sí. Basta con que nos quedemos los partidos políticos y nuestros representantes con lo que diga la ley. ¿Eso es suficiente para garantizar el derecho a obtener una copia legible? No, porque la misma autoridad electoral ya ha reconocido que el legajo de copias de las actas no tiene la capacidad o la calidad suficiente para entregar la copia legible. Por lo tanto, lo que nosotros desde Morena planteamos es que esta situación sea remediada a través de una línea de acción dictada por este organismo con material electoral que sea también autorizado por este consejo, o bien que las actas mismas en este momento gocen de la calidad necesaria para tener acceso a un ejercicio de un derecho a los partidos políticos. El no hacerlo pues implica la pérdida de uno de los principios rectores del proceso electoral, que es la certeza. Y digo, el tema está así de clarito en este momento. Está roto uno de los principios rectores del proceso electoral en virtud del reconocimiento expreso o tácito de este órgano, al no brindar certeza a los partidos políticos de que tendrán copias legibles de las actas. Por lo tanto, insisto, creo que hace falta una línea de acción clara, contundente e inmediata, más allá del mero cumplimiento de una sentencia que se corre por separado. Al menos a Morena lo que le interesa es una línea de acción tendiente a remediar la situación objetiva y clara que está planteada. Y esperamos una respuesta rápida. Debo decir, por cierto, ayer lo anuncié, que ayer presentamos una solicitud
vía oficial de partes, para que se nos entreguen copias certificadas de las copias de las actas que van adheridas al paquete electoral, que son propiamente las del PREP, pues para al menos ir remendando esta situación, por lo que a Morena corresponde. Espero el acuerdo respectivo, la autorización respectiva para que sean entregadas las mismas a nuestros representantes en los estados. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Revolución Institucional. Gracias, señor presidente. Me parece que con la respuesta que da el tribunal, pues queda, no iba a decir, no sé si decir, peor. En la declaración dice que no hay ambigüedad, que no hay, que está en orden, y me parece que no está claro. Sin embargo, la ley sí es muy clara al señalar que dice que se tiene que entregar la copia legible. Y ya hemos visto en la práctica que en las condiciones actuales en que se encuentra la impresión de la documentación acta, prácticamente no es posible en esas condiciones ordinarias. Así que estamos entrampados en la misma. No veo en el proyecto de acuerdo una alternativa de solución práctica. A mi partido no nos preocuparía, porque nos corresponde la copia de normas, pero sin embargo sí nos interesa saber cómo se va a atender para que nuestros representantes sepan qué es lo que se va a hacer en la mesa directiva de casilla al momento de hacer el acta y entregar las copias a los demás partidos. No veo claridad en el acuerdo donde diga cómo se va a atender. No parece que lo único que hace es remitir a un documento del INE. Y creo que valdría la pena que se detendría un poco más y se pusiera con mucha claridad cómo se va a atender este asunto. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias, señor consejero presidente. Con su venia, nos parecen muy pertinentes las manifestaciones de nuestro compañero representante del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que evidentemente esta circunstancia, como en su momento fue expresada por quienes así lo hicieron, la empresa es incapaz de dar cumplimiento a la ley, y que con toda la experiencia que se tenía, pues no había empresa que se generara. En ese sentido, me voy a permitir dar lectura a uno de los considerandos de la resolución, donde establece precisamente que cuando el Consejo Federal del OPLE detectaron que el papel autocopiante no era suficiente para lograr que las copias de acta de discultivo y cómputo que se entregarían a los representantes fueran legibles, determinaron emitir ciertos criterios, determinación que resulta ilegal, puesto que con esta el OPLE no solamente estableció en el acto recurrido que no cumpliría con lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 195, sino que además con esta determinación dejaría de observar el contenido del acuerdo INE-CG 174 del 2016. Es decir, evidentemente es un contexto de toda la experiencia que se ha acumulado en los procesos electorales, permitió prever o permitió saber que no hay una empresa que fuera capaz para hacer en material o en el papel autocopiante el cumplimiento a la ley. Aquí hay que ponderar que el sujeto obligado no es la empresa, y que el derecho que está siendo conculcado es el de los representantes, el de los partidos políticos, para que a través de los representantes ante las mesas directivas de casilla se pueda acceder a una copia legible. Evidentemente este incidente de aclaración que nos proporcionan en copia simple permite tener una mayor claridad, porque efectivamente no aclara, y lo dice así puntualmente, no procede la aclaración, pero sí hace toda una aclaración en el cuerpo de los considerativos. Sin embargo, para efectos
jurídicos precisos, consideramos que es fundamental que en este acuerdo se establezca el cumplimiento, como lo dice precisamente el propio incidente de aclaración en el penúltimo párrafo, foja 7, visible a foja 7, cuáles son los efectos de la aclaración del RAP. Efectos que no pueden interpretarse en un sentido diverso que no sea el de acatar el acuerdo INE-CG 174, puesto que no se tienen facultades para intentar sustituir una norma establecida tampoco en la fracción quinta del artículo 195 del Código Electoral. Es decir, la propuesta es que este acuerdo establezca el cumplimiento a lo dispuesto en el acuerdo del Consejo Federal CG 174-2016, así también como lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 195 del Código Electoral, que para efectos prácticos es exactamente lo mismo. Es decir, el acuerdo CG 174 obliga a los funcionarios de la mesa directiva de casilla que proporcionen copia legible del acta de escrutinio y cómputo. Por lo tanto, evidentemente no estamos hacia una situación de poder conocer cuál va a ser la resolución que deberá tomarse en este sentido el acuerdo, sino evidentemente, como lo ha dicho su participación el representante del Partido Morena, pues finalmente la situación de legalidad tiene que darse y esperamos que este organismo público local electoral dé cumplimiento a lo que la ley exige. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidente. Yo quisiera primero, antes de poder intervenir, solicitar si el secretario es tan amable de leer el acuerdo CG 174 en la parte del punto segundo a partir del arábigo 15 al 20. Sí, con mucho gusto, presidente. Por la lectura, en el arábigo número 15 señala: posteriormente el secretario, con base en el cuadernillo de operaciones, llena las actas de escrutinio y cómputo de las elecciones locales respectivas. El número 16 señala: se marcará el recuadro correspondiente si se presentaron o no incidentes en el acta de escrutinio y cómputo, y de presentarse se describe brevemente. 17. En el acta de escrutinio y cómputo, los secretarios escriben los nombres de los funcionarios de casilla, firman junto a su nombre y solicitan a cada uno su firma junto a su nombre. Número 18. Se escriben los nombres de los representantes del partido político y del candidato independiente que estén presentes y solicitan que firmen. Pueden hacerlo bajo protesta señalando los motivos. En este caso, el secretario debe marcar una X en la columna "firmó bajo protesta" junto a la firma del representante y anotar los motivos al final de este apartado. Número 19. El secretario recibe sin discutir los escritos de protesta que los representantes del partido político y del candidato independiente les entreguen después del conteo de los votos en cada acta de escrutinio y cómputo. Escriben el número de escritos que presenta cada partido candidato. Y número 20, el secretario entrega a los representantes del partido político del candidato independiente copia de la documentación de la elección local. Gracias, presidente. Es importante esta lectura porque efectivamente lo que el tribunal dispone es que no se sustituya la toma digital del acta por la copia. Creo que finalmente
el tribunal entiende que aparentemente esa era la intención del órgano electoral ante la imposibilidad física de entregar una copia legible de las actas a los candidatos, a los representantes del candidato independiente y a los partidos políticos, en lugar del acta que se tome la foto. Creo que eso es lo que corrige el tribunal y por eso indica: hay ya un procedimiento establecido por el Instituto Nacional Electoral al ejercer la facultad de atracción. Hay un acuerdo que establece paso por paso qué se debe hacer en la casilla y es finalmente lo que ordena de ese cumplimiento a ese acuerdo. Sin embargo, también creo que el ordenar desde este acuerdo o de esta modificación del punto de acuerdo que se dé cumplimiento a este dispositivo del Instituto Nacional Electoral no necesariamente choca con la orden o la posibilidad de que se haga finalmente la toma fotográfica. ¿Por qué? Porque también se ha dicho aquí, es un hecho irrefutable que la última copia no pasará, no se verá nada. Entonces yo les preguntaría a mis compañeros representantes del partido político y candidato independiente, si se suprime como es la propuesta del proyecto, el párrafo 3, el punto resolutivo tercero, ahí ya estamos eliminando la posibilidad de que se haga esta captura fotográfica. Y entonces van a tener ciertamente una copia del acta, pero que no va a tener ningún resultado. Y al menos con la captura de la imagen digital, pues van a tener los resultados ahí. Que esa es finalmente la petición. Por otro lado, con lo que respecta a la solicitud que refiere el compañero representante del Partido Morena, en el propio acuerdo A121 sí se dispone que en el resolutivo segundo del A121 se dispone que los presidentes en el punto de acuerdo segundo se instruye a los consejos distritales de este órgano para que de forma inmediata a la recepción de la copia al carbón del acta de escrutinio y cómputo correspondiente al presidente del consejo distrital se emitan y certifiquen copias de las mismas a efectos de ponerlas a disposición de los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante cada consejo distrital y les sea entregada previa solicitud. Es decir, ya hay un mecanismo para que en cuanto lleguen al consejo distrital se pueda poner a disposición de los representantes estas actas. De suerte entonces que lo que plantea mi representada es que efectivamente se modifique el punto de acuerdo tercero que ordena al tribunal que se dé cumplimiento a lo que dispone el acuerdo INCG 174, pero insisto, que se incluya dentro de ese punto de acuerdo tercero la posibilidad de la captura digital. Es cuanto. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Gracias, señor presidente. Le solicitaría para efectos de intervención que el secretario ejecutivo de este consejo leyera las páginas 20, 21, así como la página número 23, segundo párrafo, de la sentencia del recurso de apelación SUBRAP 64/2016. Mucho gusto. Caso en concreto. En ese contexto, resulta fundado el agravio hecho valer por el actor al señalar que se le está impidiendo su derecho a obtener la copia que por ley le corresponde, con lo que, en su consideración, el OPLE se extralimitó en sus funciones. Por ende, se cuenta con elementos suficientes para modificar el acuerdo impugnado por las razones siguientes. Efectivamente, como se advierte de la lectura del acuerdo en cuestión, así como en el acta de la sesión donde se aprobó ese acuerdo, los
consejeros que integran el Consejo General del OPLE, una vez que detectaron que el papel autocopiante que se utilizaría para elaborar la documentación electoral no era suficiente para lograr que las copias del acta de escrutinio y cómputo que se entregarían a los representantes de los partidos fueran legibles. Determinaron emitir ciertos criterios a través de los cuales, entre otras cosas, se ordenó a los funcionarios de las mesas directivas de casilla que se permita a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes ante dichas mesas directivas de casilla que obtengan una imagen digital del acta de escrutinio y cómputo levantada en la casilla, lo que se reitera en el resolutivo tercero del referido acuerdo. Determinación que resulta ilegal, pues con esta el OPLE no solo estableció implícitamente en el acto recurrido que no cumpliría con lo dispuesto por la fracción quinta del artículo 195 del Código Electoral, sino que además con esta determinación dejaría de observar el contenido del acuerdo INE-CG 174/2016, mediante el cual el INE, al ejercer su facultad de atracción, estableció criterios que deberán observarse para la realización del escrutinio y cómputo de los votos en las casillas en los procesos electorales locales 2015-2016, lineamientos que son de observancia obligatoria para todos los OPLES, en el que, según se ha visto, se reconoció el derecho que tienen todos los partidos políticos, sin excepción, a recibir copias de las actas de la jornada electoral, con lo que, aun cuando no se estableció expresamente, eximen al secretario de expedir copias de las actas que deben elaborar los funcionarios de la casilla al final de la jornada electoral. En otras palabras, resulta contrario a derecho que mediante el acuerdo que se impugna, el OPLE intente justificar la no entrega de las copias de las actas a los partidos políticos, pretendiendo cumplir con esa obligación al permitir a los representantes de los partidos obtener una imagen digital en la casilla, como indebidamente se hizo en el resolutivo. Párrafo segundo de la página 23. No resulta ocioso destacar que al existir mandato normativo que obliga a los funcionarios de casilla a entregar copias de las actas levantadas en la casilla, es irrelevante ordenar a los citados funcionarios que permitan la toma de fotografías de las actas, pues al no existir norma jurídica que prohíba ese evento, a los ciudadanos que participan en calidad de representantes del partido ante la casilla les está permitido, siempre y cuando con ello no se altere el orden, se impida libre acceso de los electores o bien obstaculice el voto secreto, pues de presentarse esto último, el presidente de la casilla está obligado a ejercer sus facultades en términos de numeral 210 del Código Electoral. Adelante, señor consejero. Porque quise que se leyera, porque creo que es importante que tengamos claro que resolver el tribunal, no en el escrito de aclaración de hoy, sino que resolver la sentencia, y es muy claro, hay una violación al principio de legalidad. Esto es, nosotros no teníamos atribuciones para emitir el resolutivo tercero del acuerdo que fue impugnado, simplemente se tendría por no puesto. En ese sentido, yo, consejero presidente, propondría el cambio de redacción del acuerdo que fue estipulado, a efecto que en forma lisa y llana se establezca en relación con la entrega a los representantes de los partidos políticos y los candidatos independientes de la copia del acta de escrutinio y cómputo de las elecciones de gobernador y de diputados del Congreso del Estado, se estará algo dispuesto en los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral en el punto de acuerdo segundo numeral 20 del acuerdo INE-CG /CG 174/2006. Considero que con esta propuesta se da un estricto acatamiento a la sentencia, ya que nosotros no tenemos condición ni aptitud legal alguna para instruir a los funcionarios de casilla algún acto concreto. El INE ejerció la facultad de atracción en el acuerdo INE-CG 174/2015. Esto es, no estamos en condiciones, conforme lo dice el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, no estamos en condiciones de regular la actuación de los funcionarios, ni tampoco de regular la emisión de copias certificadas o de copias simples en la mesa directiva de casilla. Esa es, en forma expresa, una atribución que el INE atrajo con ese acuerdo. En ese sentido, nuestro presidente, reiterar que debemos cumplir con el principio de legalidad
y ese principio nos lleva a un acatamiento estricto de la sentencia y a respetar el acuerdo CG 174-2016. También pedí que se leyera el párrafo segundo de la página 23, porque el propio tribunal reconoce el derecho de los representantes a tomar las fotografías del día de la jornada electoral. Esto es, todos los representantes ese día podrán tomar las fotografías que así lo consideren, siempre y cuando no alteren el orden público. Esto es, no podemos regular la toma de fotografías dentro del acuerdo, sino solo cumplir con el acuerdo CG 174-2016. En ese sentido, presidente, yo considero que es una obligación de este órgano electoral, una vez que la sala del propio tribunal local nos ha ordenado y mandatado cumplir este acuerdo, que no podamos establecer ningún fraseo en el acuerdo por el cual demos una instrucción a los funcionarios. Por eso creo que el punto de acuerdo tercero en los términos que fue circulado podría implicar una transgresión al acuerdo que he referido en múltiples ocasiones. Es cuando, gracias. Gracias, señor consejero. Señor secretario, consulte si hay participaciones en tercera ronda. Movimiento Ciudadano, señor presidente, revolucionario institucional, representante del Partido Nueva Alianza, Cardenista, ¿PES también? Sí. PAN. Creo que todos. En tercera ronda y hasta por 3 minutos tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. No sé, existe una resolución democrática. En ningún momento yo propuse que este órgano instruyera a los funcionarios de justicia, delimitar la parte medular de la sentencia. Y si en alguna parte de la sentencia lo dice, está en la misma. Yo lo que propuse es que se plasmara literalmente el contenido del acuerdo INE-ICG 174 de 2016, donde establece concretamente tanto el artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, donde garantiza el derecho que tienen los partidos, los representantes de los partidos y de los candidatos independientes en la casilla a recibir copia legible del acta. Lo dice textual. Y además ratifica en el artículo, la fracción quinta del artículo 195 de nuestra ley. Eso lo debe traer de acuerdo. Porque así como se propone nada más hacer referencia al acuerdo, para el que lo lea, no le dice nada. Sin embargo, si se establece explícitamente a la letra, literalmente se plasma el contenido tanto del artículo de la LIPE como la de nuestro código, entonces yo estaría en condiciones de poder instruir a mis representantes de lo que debe desplegar en esa casilla. Gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de voz el representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, señor presidente. Escuché con mucha atención la participación del consejero Vázquez Barrantes. Me parece que no hay duda. De la simple lectura de la sentencia nos damos perfectamente cuenta cuáles son las atribuciones y la obligación que tiene el órgano electoral de hacer en esta tarea. No violentar, no atribuirse actos que no le corresponden, pero sin embargo
creo que el problema sigue. En mi intervención anterior, yo solicité que se pusiera de manera muy clara que es lo que se iba a establecer en el acuerdo. No porque nos afecte como partido revolucionario institucional las circunstancias en que se encuentra en este momento el hombre para entregar una copia legible a todos los partidos políticos, puesto que la copia número 2 es la que nos corresponde, no tenemos ese problema. Lo que sí tenemos problema es saber exactamente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a atender las incidencias que en ese momento sucedan cuando los partidos políticos que tengan las últimas copias prácticamente estén en blanco. Ese va a ser el problema serio. ¿Qué va a hacerse en ese momento? La solución material que se tiene hasta ese momento, ya lo vimos, lo vivimos en la empresa donde están distribuyendo, donde se escribieron la documentación electoral. Vimos que no es factible que se transcriba en todas las copias lo que en el original se pone. Pero insisto que quede muy claro cómo se va a atender esta situación. Es un problema que ya tiene muchos días que tenemos en la mesa. Tal parece que llegamos al principio de la discusión. Solicito nuevamente que se ponga con mucha claridad el cumplimiento de la sentencia del tribunal y también, a lo mejor en ese momento, pero en otro momento, qué es lo que se va a determinar para atender las incidencias cuando los partidos políticos que tienen una copia que no se va a ver absolutamente nada para protestar. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la voz el representante del candidato independiente Juan Bueno. Hola, muy buenas noches a los consejeros, consejeras, a mis compañeros, representantes. El día de ayer, el asunto que nos detuvo fue quién va a liquidar las boletas electorales. Y el día de hoy es la posibilidad de caer en la ilegalidad electoral. Ambas situaciones le pueden restar certeza jurídica al resultado de la elección. Por todo ello, creo que es conveniente hacer un llamado respetuoso a este consejo a que se dé una pronta y efectiva resolución tanto al tema de ayer como al de hoy. Esto todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del candidato independiente. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza hasta por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. En la sentencia de este RAP 64 que nos ocupa, no es exactamente constreñirse al tema de si es o no competente este Consejo General para regular la actuación del funcionario de mesa directiva de casilla. Esto es una interpretación, o esta es una derivación del principal planteamiento que genera esta impugnación a este acuerdo, que es precisamente el de hacer nugatorio el derecho de los representantes ante las mesas directivas de casilla de recibir una
copia del acta de escrutinio y cómputo legible. Esto es muy importante centralizarlo. No es el tema de la sentencia la competencia para regular al funcionario de mesa directiva de casilla. No es ese el tema. El tema es el derecho de los representantes de los partidos políticos para recibir una copia legible del acta de escrutinio y cómputo. El acuerdo 174 del INE establece precisamente el segundo acuerdo y solicito a usted su anuencia para que el secretario ejecutivo de este Consejo General de Lectura, al arábigo 21 del acuerdo segundo del acuerdo INE-CG 174-2016. Con todo gusto, secretario. Muchas gracias, señor consejero presidente. Sí, arábigo 21. El artículo 46, párrafo primero, inciso N de la ley electoral establece que le corresponde al secretario del Consejo General. ¿Más? ¿Acepta la moción? Sí, con todo gusto. Adelante, consejero. Perdón. ¿Estaría de acuerdo que se leyera también el numeral 20? Claro. Numeral 20 hablamos de las consideraciones o de, perdón, del acuerdo del segundo. Ok. El acuerdo segundo artículo 20. El secretario entrega a los representantes del partido político de candidato independiente copia de la documentación de la elección local. Número 21. El secretario llena el recibo de copia legible de las actas de casilla entregados a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes. Muchas gracias. Por favor, adelante. Muchas gracias. En términos de lo recién leído por el secretario ejecutivo, evidentemente regresamos al planteamiento hecho por el representante del Partido Revolucionario Institucional, que es precisamente lo que estamos ya también previendo. ¿De qué manera este organismo público local electoral va a darle respuesta si cada uno de los 10.421 representantes ante las diferentes mesas de casillas, pensando solamente de un instituto político, no sé si los demás así también lo hiciesen, presentaran su escrito de incidente y protesta a razón de no tener una copia elegible? ¿De qué manera dará atención este organismo público a esta situación de saturación al no prever precisamente ese derecho que es algo que no está sujeto a discusión? Es decir, el hecho de una empresa que no tenga la capacidad de la producción para que ese papel autocopiante logre dar cumplimiento a la ley, finalmente el sujeto obligado no es la empresa. Esto sí es algo muy importante esclarecer. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz en tercera ronda, hasta por 3 minutos, el representante del Partido Clavenistas. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como ya lo han referido varios de los representantes que se dieron el uso de la voz, este procedimiento, al cual hace referencia el acuerdo 174, en el ideal establece la firma de un recibo de copia legible, ¿sí?, para aquellos partidos que la reciban. ¿Qué sucederá con los 6 o 7 partidos, incluyendo al representante que no la reciban? No hay un recibo de copia ilegible. Luego entonces también sería muy interesante ver qué va a hacer el tribunal cuando reciba miles de recibos firmados bajo protesta por no haber recibido precisamente esa copia legible. Es decir, ¿quién será el responsable de que no se hayan otorgado esas copias? Porque ahorita podríamos jugar con los tiempos.
podríamos decir, una redacción ambigua, como se ha venido haciendo desde la resolución. No era clara, el magistrado al cual se le solicita la aclaración dice que sí es clara y que por lo tanto no es necesario aclararla, pero primero la aclara y ya después dice que no era necesario aclararla. Entonces, lo que se pretende hacer ahora con el acuerdo del Consejo es lo mismo, una redacción ambigua, en la cual pues si no te gusta, partido ve y recúrrela, total vamos a tardar ciertos días, cuando sea el caso ya habrá pasado la jornada electoral y a lo mejor este órgano piensa que con eso va a resolver medianamente su problema. La verdad es que nosotros le vamos a dar cauce a las instancias legales hasta el fin. No importando que al final incluso el tribunal nos diga, tiene la razón, ya es imposible reparación, pero tiene la razón, y en consecuencia solicitaremos entonces que señale quién es el culpable de que no hayamos recibido nuestras actas legibles, que nos diga cuál es la sanción que procede, porque seguramente al solicitarla nos tendrá que dar también una respuesta, y qué es lo que va a suceder para el siguiente proceso electoral, porque este problema lo vamos a trasladar al siguiente proceso electoral. Entonces, no crean que resolviendo ahorita por la modificación del acuerdo medianamente se puede transitar sin ningún problema. No es más que un paliativo, esto no está resolviendo de fondo las circunstancias. Al final ustedes van a establecer lo que quieran en la modificación del acuerdo. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que ya resolvió el tribunal. Otra cosa es lo que dice el acuerdo del INE. Otra cosa es lo que dice el Código Electoral. Y otra cosa es lo que va a decir la instancia a la cual seguramente vamos a recurrir para que continuemos con el cauce legal de este tema que no se terminó. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Encuentro Social. Gracias, presidente. Del lado ya del análisis que se ha hecho de la resolución, podemos definir que la misma establece muy claramente la modificación a un punto. Sin embargo, aunque pudiera parecer, porque no establece tan claro la posibilidad de entregar copias electrónicas. Queda establecido que no suple de ninguna manera a las actas, copia de las actas que debieran entregarse de manera legible en las mesas directivas de la CIE. Sin embargo, nosotros, por cuanto a que estas copias de forma electrónica de ninguna manera tienen una validez legal. Sin embargo, es una posición muy cómoda del tribunal, porque tampoco establece ninguna solución que beneficie a los partidos políticos que no recibiremos una copia legible, y abona a la posibilidad de la judicialización de un proceso electoral. A ellos no les asusta, pero que se volverá seguramente en su momento una carga de trabajo muy pesada para todas las instancias electorales, iniciando la casilla, como ya se vislumbró esta posibilidad desde aquí. Por tanto, y no a manera de solución, sino de tener algo que minimice, que disminuya, el problema, sea un paliativo, no una solución. Desde la perspectiva del encuentro social, queremos que se mantenga tal cual el otro punto del acuerdo anterior, que establece la posibilidad de entregar las copias certificadas, porque es un derecho que tenemos los representantes a solicitar las mismas. Que se mantenga la posibilidad de las copias certificadas, que ya está establecido en el acuerdo anterior, en los consejos distritales a una solicitud expresa. Porque nos queda muy claro que la pasividad del tribunal, desde su comodidad, tampoco resuelve lo que no resuelve ni los lineamientos del INE ni la misma ley electoral con la
cuanto a la posibilidad de entregarnos una copia legible del acta, y tendremos que ir viendo la manera de subsanar esta posibilidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Solamente quisiera, antes de intervenir, si el consejero Barajas podría dar lectura a la propuesta de redacción del punto. Adelante, señor consejero, por una vez para que se acomode la idea de la redacción. Adelante. Tercero, en relación con la entrega a los representantes de los partidos políticos y los candidatos independientes de la copia del acta de escrutinio cómputo de las elecciones de gobernador y de diputados del Congreso del Estado, se estará a lo dispuesto en los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral en el punto de acuerdo segundo número 20 del acuerdo INCE 174-2016. Gracias, presidente. De esta propuesta, sin embargo, de nueva cuenta, creemos nosotros que se quedaría limitada, puesto que lo que dice el INCE 174 en el punto resolutivo segundo, arábigamente dice que el secretario entregará a los representantes del partido y candidatos independientes copia de la documentación de la elección local, es decir, no solo de la acta de escrutinio y cómputo, también de la jornada electoral, también de la opinión. Entonces, no sé si en todo caso la propuesta debiera corregirse con el planteamiento que hace el consejero Barajas para que no sea limitativo solo al acta de escrutinio y cómputo, por un lado. Por otro lado, nosotros insistir en que la sentencia, como ya se ha dado lectura aquí varias veces, en la página 23, en el párrafo segundo, de ninguna manera el tribunal, a nuestro juicio, prohíbe que se realice la captura de imagen del acta de escrutinio y cómputo, en este caso, o de las actas que se generen en la casilla, sino lo que dice es que no está prohibido ese evento a quienes participen en la calidad de representantes de partido ante las casillas. Les está permitido, siempre y cuando con ello no se altere el orden. Entonces, nosotros por eso insistimos en que de algún modo se exprese en el proyecto de acuerdo que no está prohibido tomar imágenes fotográficas siempre y cuando se haga de manera ordenada, previa solicitud al presidente o al funcionario de casilla, para que si ocurre esto se genere efectivamente orden, se genere certeza, porque no sé si quienes están aquí en la mesa han estado en algún momento al cierre de la casilla después del escrutinio y cómputo. Se hace un verdadero desorden, todo el mundo se quiere ir, todo el mundo quiere que le entreguen el acta para retirarse, los funcionarios están ya cansados, desesperados por haber estado todo el día en esta actividad. Entonces, si este órgano electoral, este máximo órgano de dirección del organismo público local, no establece con claridad este supuesto, efectivamente será contraproducente y en lugar de generar orden, generaremos desorden. Yo considero, si no en el cuerpo de redacción de los puntos propiamente de acuerdo de este proyecto, que se incluya por lo menos en los considerados esa posibilidad que de llegar a hacerse una solicitud para la captura de imagen de las actas se pueda realizar. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Morelos. Gracias, presidente. Me parece que la redacción para dar cumplimiento a las sentencias en estilos arquitectónicos churrigueras dice lo que dice, pero no dice lo que en el fondo es. Es decir,
no establece el derecho de los partidos políticos a tener una copia legible. Nos manda ahí a buscar en las bibliotecas electorales al acuerdo del INE, nos regresa, en fin, eso, imagínense nada más que yo tomara ese acuerdo que me mandara mi representante, o sea, para exigir tu acta, le presentas esto al presidente. ¿Qué dice? Nada. El punto de acuerdo debe establecer precisamente lo que se tiene que resolver. El derecho de tener los representantes de los partidos políticos una copia del acta legible. Sin eso, insisto, pues no se resuelve en el fondo. Que ni así, aunque lo diga, lo resuelve en el fondo. Yo insisto, ¿qué vamos a hacer con el problema? El problema no es darle cumplimiento simplemente a la sentencia, sino el problema material es cómo resolvemos que los partidos tengan derecho a tener su acta legible, con el reconocimiento de la autoridad electoral de que el material no sirve para eso. ¿Cómo lo subsanamos? Dice el representante del PRI que pues, no se puede más que tener el original, y que no se le puede copiar en uno de los documentos específicos para ello el contenido de un lado en el otro. ¿Por qué no? Una copia no es la copia fotostática o lo que se llama ahora copia fiel, es una transcripción de un documento en otro documento. Eso es la copia, una transcripción. ¿Por qué no se va a poder? Si constan además las firmas de quienes en ese acto intervinieron, tiene plena validez. La copia, entre otras cosas, lo que permite es tener certeza, no solamente a los partidos, sino también a la autoridad electoral, de que los hechos sucedieron y que los partidos políticos intervinieron y obtuvieron la documentación en forma legible o no legible, pero que la obtuvieron y que consintieron o no hechos, actos o lo que sucedió durante la jornada en sus diversas etapas. Así que yo no me quedo con la interpretación del señor representante del PRI porque me parece totalmente equivocada. Una copia es la transcripción de un documento en otro, en donde se sienta la firma de todos los que intervinieron en ello, y eso no lo debe de prohibir este instituto. El presidente de la mesa directiva de casilla puede, porque sin sus atribuciones está, tomar la determinación de hacer, junto con el secretario, 2 documentos, ¿no?, para que todos tengan acceso a su copia, pero es una línea de acción que también es responsabilidad del órgano insistir en ella, o tomar la decisión de que se puede hacer. Pueden los presidentes y secretarios entregar las copias de Gracias, señor. La voz del Partido del Trabajo. Muchas gracias. También el Partido del Trabajo se suma a las voces de los demás compañeros representantes del partido estando en esta mesa. Nosotros consideramos que sí es importante que a todos los partidos políticos representados en la mesa directiva de casilla tengan una copia legible. O yo preguntaría, ¿cuál es el inconveniente de no poner la palabra legible? Porque lo único que el acuerdo que aquí se está dando en mesa de discusión, lo único que dice, van a dar copias a los representantes, pero no le incluyen la palabra legible. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente? Sería la pregunta. Desde luego que todos los partidos tienen derecho a tener los datos correctos que se sentaron, tener la certeza, tanto a los partidos y a todos los ciudadanos veracruzanos, porque es una elección que está en juego. Entonces, si el problema de fondo no lo resolvemos o no se resuelve en este seno del Consejo, imagínense qué problema les vamos a aventar
a todos los funcionarios de casilla que actúen el día 5 de junio. Eso es lo que ahora solicitamos. Perdón, creo que ya se desvió todo el tema, todos los consejeros están en su debate. Yo sí pediría moción, presidente, de orden. Porque para mi representada es una falta de respeto que, estando en uso de la voz, y todos los consejeros estén camellando, no sé, y no escuchen las intervenciones. Yo sí solicito que cada uno de los representantes, cuando intervengan, los escuchen. Al contrario, pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo sí pediría de que en el acuerdo se modifique y se le ponga la palabra elegible a efecto de que tengamos la certeza de los resultados y que me respondan cuál es el inconveniente. No desviemos la atención en el sentido de que leyendo las partes de la sentencia donde dice se extralimita de facultades o la competencia de este consejo. Resolvamos el fondo del asunto, que es lo que nos trae hasta ahorita discutiendo. De lo contrario, nuestros actos de aquí serán reflejados después de la jornada electoral. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Hernández Hernández, hasta por 3 minutos. Gracias, presidente. Es un asunto que llevamos discutiendo desde antes del 5 de mayo, en donde dimos algunas soluciones, algunas propuestas. Algunos representantes del partido político no las vieron bien. Se insistió en la certeza de los documentos que se tienen que levantar en la casilla. Sin embargo, es un documento que no va a parar hoy, como ya lo señaló el Partido Cardenista. Diversas instancias tendrán que resolver. Una más, y una posibilidad más, es el área de oportunidad que este proceso electoral nos da, y tarde o temprano los procesos electorales se tendrán que ir acercando al voto electrónico. Será alguna decisión que tendrán que tomar los legisladores, y que en su momento, dada la competencia electoral, dado el pluralismo político existente y dada la confluencia de fuerzas políticas y de candidatos independientes que hoy están llenando las campañas electorales, se tendrá que resolver de alguna manera. El voto electrónico será alguna solución, y una vez que el último ciudadano emita su voto, automáticamente se reproducirán tantas y cuantas actas de escrutinio y cómputo elegibles sean necesarias para entregarle a los representantes que asistan. Pero eso será en otro momento, eso será en otra reforma. A lo mejor el sistema electoral en el que estamos ya no nos alcanza. Presidente, solamente para confirmar la solicitud que hice en la primera intervención, modificar el considerando señalado en mi primera exposición y sumarme a la propuesta de redacción que ya presentó el consejero Vázquez Escuarta. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Escuarta. Buenas noches nuevamente. Solo para reiterar la propuesta que he hecho se ajuste los considerandos que correspondan a efecto de dar armonía a la propuesta que ha realizado. Por otro lado, considero que la propuesta que ha hecho la Partido Acción Nacional, creo que sí veo valioso poder recuperar el segundo párrafo de la página 23, los términos que ahí se expresan por las áreas de
Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se dice alegando o considerando, en el que se establezca que no pase desapercibido que los representantes de los partidos políticos pueden tomar las fotografías en los términos que lo dice el tribunal, al efecto de que pueda ser considerado como una expresión de este Consejo General de que en todo momento queremos total transparencia y publicidad al resultado electoral desde la propia casilla electoral. Que el modelo electoral mexicano tiene una deuda pendiente, y esa deuda pendiente es el exceso de papelería y el exceso de no que hemos encontrado nuevos mecanismos de transparencia de información en las casillas en este país. Entonces yo creo que a nivel federal se está en un promedio de casi 150,000 casillas. Creo que una de las experiencias que nos deben dar los procesos electorales que se celebran este año, y en particular la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por ejemplo, donde hay poco más de 17 candidatos independientes, nos debe dar una lección de rumbo a la elección federal de 2018. En este sentido, creo que hay un tema pendiente de regulación que tiene que ver con el número de copias, porque querer o esperar que hubiera un nivel de papel autocopiante, por ejemplo, en la Ciudad de México, hoy se requerirían casi 30 copias autocopiadas, lo cual es técnicamente imposible. Creo que exigir a este organismo un comportamiento diverso al acuerdo CG 174 de 2015 sobrepasa un tema materialmente hablando. En este sentido, señor presidente, nuestro anuncio a favor de la propuesta que ha hecho el Partido Acción Nacional de incorporar este considerante. Gracias, señor consejero. Tener uso de la voz, la consejera Julia Hernández García. Buenas noches. En reuniones de trabajo de comisión me he pronunciado respecto a la colisión de derechos y de principios de certeza sobre el derecho de los representantes del partido sobre este tema y sobre el apego a la certeza de los resultados consignados en las actas. En este momento, conforme a lo resuelto por el Tribunal Electoral y conforme a lo que ha dictado el Instituto Nacional Electoral, estoy a favor de la propuesta que ha realizado el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en el sentido de que nos apeguemos a lo que establecen los lineamientos. Y como también lo he dicho, este tema en el que nos acarrea este tipo de imposibilidades técnicas, bueno, pues será materia de una reforma seguramente más adelante, pero por ahora debemos apegarnos a lo que establece tanto el Instituto Nacional Electoral como lo resuelto por el Tribunal. Es cuanto. Gracias, consejera. Tiene el uso de la voz la consejera Eva Valerio. Muchas gracias, buenas noches. Pues solo para manifestar que efectivamente yo también estoy muy preocupada porque pues existe el derecho de los partidos políticos de tener una copia elegible, pero como bien ya lo han dicho, pues existe imposibilidad técnica para hacerlo. Por otro lado, existe una sentencia que nos limita a cumplir y pues nos dice que nosotros no podemos pues ordenarle qué cosas tienen que hacer los funcionarios de casillas. Específicamente en la página 7 establece que nosotros los tenemos, que los efectos de la sentencia, en la aclaración de sentencia, dice que es de manera declarativa. Y en el siguiente párrafo dice, esto es, que no pueden interpretarse en un sentido diverso, que no sea el de acatar el acuerdo, el 174, que lo exime de establecer lineamiento respecto al procedimiento que se realizará en las casillas electorales. ¿Qué implica esto? Que nosotros no podemos emitir o decirles al secretario, en este caso específicamente, tienes que, por ejemplo, como las opciones que se habían dado en sesiones anteriores, dividir y llenar 2 tantos, o en su caso remarcar. Eso nos está diciendo que no podemos. Entonces estamos realmente, como se dice, entre la espada y la pared, porque por un lado sí se trató de buscar la salida para que ustedes tuvieran una copia elegible, pero por otro lado ahorita el tribunal nos dice no pueden establecer estos lineamientos.
Entonces, realmente sí es preocupante, porque finalmente nos dice, en todo caso, el Instituto Nacional Electoral es el que les tendría que decir a los funcionarios de casilla cómo entregar una copia legible. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo también con la propuesta que hace el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas respecto a la redacción, y bueno, creo que también lo que no está de más decir respecto a que finalmente se puede tomar una foto, pero siempre y cuando a petición del representante, aunque eso no es como que nosotros lo estamos ordenando, sino simplemente retomar el párrafo que dice el tribunal, es un derecho que no está prohibido tomar fotos, ¿no? Y por otro lado, solicitaría que también en el acuerdo se agregue que se hizo la aclaración, porque esta parte no está, y se transcriban los párrafos establecidos en la página 7 de la aclaración, el párrafo segundo y el párrafo tercero. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Se han agotado las 3 rondas de participación. Le solicito al señor secretario. Señor presidente, antes de fuera de las 3 rondas, solamente advertir que el tema de fondo no está resuelto. Sí, escuchamos su participación. Por lo tanto, de una vez le solicito que en la próxima sesión se incorpore nuevamente este asunto en el orden del día para poderlo tocar de nuevo. Señor secretario, con las consideraciones vertidas por los consejeros Juan Manuel Vázquez Barajas, Jorge Hernández, Roberto Vientos, para que se incorporen en el acuerdo, solicito consulta en votación si se aprueba el proyecto de ley. Mucho gusto, señor presidente. Pregunto a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el punto de acuerdo con las consideraciones formuladas por el consejero Jorge Alberto Hernández, correspondiente al considerando 16, la propuesta presentada por el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas en relación al punto de acuerdo primero con la correspondiente armonización en el proyecto, así como la incorporación de considerando los términos que señala la resolución del recurso de apelación RAP-64/2016 del Tribunal Electoral de Veracruz en el segundo párrafo de la página 23, y las consideraciones de la propuesta señalada por la consejera Eva Barrientos. Los que estén por la normativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, se retira el informe sobre encuestas de salida y en conteos rápidos que se llevarán a cabo el 5 de junio de 2016, de acuerdo a los lineamientos operativos para el seguimiento de encuestas y sondeos de opinión para los procesos electorales del Estado de Veracruz. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, el informe correspondiente a este punto ha sido circulado oportunamente. Se abre lista de oradores para que les haga uso de la palabra. Señor secretario, le pido inscribir a quien se interese en participar. Mucho gusto. Vázquez Barajas. Consejero Vázquez Barajas. Adelante, consejero, tiene el uso de la voz. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas, en primera ronda. Gracias. Sé que la hora es casi de madrugada, pero para efectos de publicidad y conocimiento de todos los y las ciudadanos veracruzanos, se pueda leer el listado de las 24 personas físicas y morales que realizarán encuestas de salida y ejercicios de conteo rápido el próximo domingo 5 de junio. Sería cuánto. Adelante, señor secretario, con la solicitud del consejero de León. Con mucho gusto, señor presidente. Doy lectura. Número 1, Marketing del Golfo. Número 2, Verumen y Asociados. Número 3, Consulta Mitowski. Número 4, Parametría. 5, Botia Sistemas de Información. 6, Áreas ASIAN Asociados en Investigación. 7, Buendía y Laredo. 8, Servicios del Campo INE. Número 9, Mendoza Blanco y Asociados. 10, Licea Servicios Integrales de la Opinión. Número 11, Indemer Mundial. Número 12, Moreno y Somic
ICOBA, Social Research and Consulting. 13, BGC Ulises Beltrán Asociados. Número 14, Opinión Pública, Marketing de Imagen. Número 15, Centro Académico de Opinión Pública. 16, Instituto Ernesto Rutherford. 17, Field Research de México. Número 18, Medición y Análisis Estadístico Avanzado. Número 19, GCE, Bufete de Proyectos, Información y Análisis. 20, Megatendencias del Mercado y Opinión. 21, Encuesta Ciudadana, Métodos Transparentes de Investigación. 22, Gabinete de Prospectiva Política, GAPP. 23, Unitecber. 24, Diana Lorena Castro Vargas. Esta fue la presentación. Gracias, señor secretario. Con eso concluye su intervención. Consejero Coronel. El señor secretario, consulta en segunda ronda sin participación. En segunda ronda, consulta, señor. Adelante, señor presidente del Partido Bueno Social, en segunda ronda. Gracias, presidente. Como quedó demostrado en sesiones anteriores, de que en el organismo electoral no existe un mecanismo que corrobore la veracidad de las encuestas y sobre todo por el uso perverso que se dio mayor bromas de todas las encuestas o de la mayoría de las cosas que fueron publicadas, que muchos medios difundieron encuestas, algunas con un costo extraordinario, sobre todo las del diario capitalino de circulación nacional, cuyos costos solo pueden ser pagados por contados partidos políticos. Preocupa igual el día de la jornada estas tasas que incluso algunas no tienen muy buena reputación, abonen a la incertidumbre a una serie de acciones que pudieran generar problemas. Por consiguiente, yo pregunto si estas tasas se van a sujetar a las mismas disposiciones del conteo rápido o están en la posibilidad de emitir libremente los resultados que ellos consideren. Es pregunta. Con eso termina su intervención. Consulta en tercera ronda y pidiendo. Por eso, en tercera ronda vamos a pedirle a algún consejero que tenga la intervención para darle respuesta a su pregunta. En tercera ronda, señor secretario, consulte intervenciones en tercera ronda. Adelante, consejero, vamos a dar las palabras. Que al efecto ha emitido el Instituto Nacional Electoral permite a estas personas físicas y morales poder realizar estos mecanismos de estudios estadísticos, ya fueran encuestas de salida o conteos rápidos. En este sentido, la regulación establece que esas empresas deberán avisar al cómputo correspondiente 7 días antes de la elección. Asimismo, que este informe será de conocimiento a la propia comisión que lleve el tema y 3 días antes de la jornada electoral hacerle del conocimiento al pleno del Consejo General, lo cual estamos realizando en esta madrugada. Efectivamente, como lo dice el representante, la respuesta es afirmativa. Una vez que ellos han avisado y han entregado sus bases metodológicas, están con dichos lineamientos con la libertad de emitir los resultados de sus estimaciones que se obtengan en dichos estudios. Cabe aclarar, como todos lo sabemos, los conteos rápidos no dan el resultado electoral, solo dan la estimación que hará en este caso una persona física o moral del probable resultado electoral. Volver a reiterar que el resultado electoral iniciará en forma definitiva con las sesiones de los 30 consejos distritales en su sesión de cómputos distritales a partir de las 8 de la mañana del próximo miércoles 8 de junio de 2016.
Bueno, presidente. ¿Una moción? ¿Solicita una moción del representante del PRI? ¿Acepta, señor consejero? Adelante, señor representante. Gracias. Me parecería que también sería bueno señalar que todas las empresas encuestadoras tienen la obligación de cumplir con la metodología. La estadística es una ciencia que tiene sus parámetros y tendrá que ajustarse a los métodos científicos. Los lineamientos del INE señalan que tienen que presentar la metodología que usaron, la manera en que tomaron la muestra para darle veracidad al resultado, que como señalaba el consejero Vázquez Barajas, no es el resultado oficial, es una estimación igual que cualquier otra, igual que la que estará haciendo el OCDE en ese día, y sin embargo también tiene la obligación de cumplir con las normas que estableció el documento de ley. Gracias. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Mucho gusto, señor presidente. El siguiente punto se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral de Veracruz comisione en los consejos distritales de este organismo para el apoyo durante la jornada electoral y en los cómputos distritales del presente proceso electoral. ¿Tiene alguna duda con el tema anterior? Sí, con las rondas. No, sí, se agotaron las 3 rondas. Yo todavía incluso mencioné, No escuché la última. incluso hasta mencioné que ya era la 3ª ronda. Nada más Pero no, adelante, sí, o sea, con respecto. digo, hacemos la excepción. Nada más era para pedir que las últimas consideraciones del consejero Barajas fueran publicitadas con respecto de que los resultados de estas actividades encuestadoras no van a marcar, desde luego, no son oficiales, perdón, y son solo tendencias, que se publicitaran de esa forma, porque, como reitero, aunque exista una metodología puesta dentro de la ley y dentro de este mismo órgano, no existe un procedimiento para verificar que se cumplieron y que los resultados son ciertos. Eso quedó claro y demostrado en sesiones pasadas. Esa nada más sería la presión. Gracias, señor representante. Continúe, señor secretario. Si me permite, volveré a dar lectura al punto número 4, por favor, que corresponde proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral de Veracruz comisione en los consejos distritales de este organismo para el apoyo durante la jornada electoral y en los cómputos distritales del presente proceso electoral. Bueno, gracias, señor secretario. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, abre lista de oradores para que les hacer uso de la palabra. Señor secretario, anotar si hay participaciones. Consulta lo primero de la mesa sobre el punto número 4. No hay intervenciones. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se aprueban las actividades y funciones que en materia de apoyo y asesoría desarrollará el personal que el Instituto Nacional Electoral de Veracruz comisione en los consejos distritales de este organismo para el apoyo durante la jornada electoral y los cómputos distritales del presente proceso electoral. Usted, por la afirmativa, síganse levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto, por favor. Mucho gusto. El punto número 5, que corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral, identificada con la clave INE/CG 308/2016, por cuanto hace a la fórmula de candidatos independientes integrada por los ciudadanos Rubén Moreno Archer y Daniel Barradas Gómez Rivos, a cargo de diputados locales por el Distrito 10 de Jalapa, para el proceso electoral ordinario 2015-2016. Señoras y señores consejeros electorales, se abre lista de oradores para quienes hacer uso de la palabra. Señor secretario, inscribir a los interesados, por favor. Consulto de la mesa. Tiene el uso de la voz la consejera Julia Hernández García en primera ronda. Gracias.
Gracias, buenas noches. Con relación al proyecto de acuerdo que se somete a consideración de este Consejo, como lo pedí al momento de que se modificara el orden del día, la propuesta es observar lo dispuesto o lo determinado por el Consejo General del Acuerdo INSG 308-2016. Ello con independencia de que tenemos conocimiento que la Sala Superior ha determinado desechar la vía impugnativa que agotó el ciudadano Joven Moreno Archer. De ahí que con independencia de que no tengamos la notificación oficial, los efectos que se están proponiendo subsisten en sus términos. Gracias, consejera. Señor secretario, consúltese y presentaciones en segunda ronda. En segunda ronda consulto a los miembros de la mesa. No hay intervención. Señor secretario, consulte en tercera ronda. Tercera ronda, consulto. Sigue sin tener intervención. Señor secretario, consulte en votación y se apruebe el acuerdo. Consulto a las consejeras y consejeros electorales. Perdón, sí, perdón. Para expresar que presentaré un voto concurrente respecto al punto quinto de la orden del día. Gracias, señor consejero. Consulto a las consejeras, señor presidente, consulto a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se da cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional Electoral identificada con el grave INE CG 308-16 por cuanto hace a la fórmula de candidatos independientes integrada por el ciudadano Rubén Moreno Archer y Daniel Barradas Gómez Ríos al cargo de diputados locales por el distrito 10 de Jalapa para el proceso electoral ordinario 2015-2017. Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Señoras y señores consejeros electorales y de otros partidos políticos, no hay otro asunto que tratar. Agradezco a ustedes su presencia y siendo las 0:23 del día 2 de junio del año en curso, se levanta la sesión. Un aviso a los señores representantes de los partidos políticos. Un aviso a los señores representantes de los partidos políticos. Se les invita muy cordialmente para que mañana a las 10 de la mañana